Pablo presumía de zoológicos. El Chapo cortejaba a Hollywood. El Mayo, botas Dusty, sombrero de ranchero y una fortuna que rivalizaba con la de todos ellos. Zambada construyó un imperio tras camiones de leche, guarderías y constructoras, transformando el dinero del cártel en negocios comunes. Sin pistolas de oro, solo una figura discreta controlando miles de millones en las sombras. Desde sus negocios disfrazados, hasta su estrategia para pasar desapercibido, en este video exploraremos la vida oculta del multimillonario El Mayo Zambada. Número 8. La estrategia de invisibilidad de El Mayo, el fantasma que construyó un imperio. Un narcotraficante entró en una gasolinera en la zona rural de Sinaloa con botas polvorientas y unos vaqueros desgastados. Nadie le prestó atención. Ese era el objetivo. Durante más de 50 años, Ismael El Mayo Zambada dirigió el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta, con la apariencia de un simple vendedor de huevos en el mercado. Su socio, El Chapo, construyó las mansiones más grandes y organizó las fiestas más desenfrenadas. El Mayo eligió algo mucho más valioso que la fama. Eligió desaparecer. Esto no fue casualidad. Zambada observó atentamente a sus mentores en el cartel de Guadalajara durante la década de 1980. Vio cómo el ostentoso estilo de vida de Miguel Ángel Félix Gallardo atraía la atención del gobierno como polillas a la luz. Vio cómo arrestaban a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca por no poder evitar exhibir su riqueza. La lección se le grabó a fuego. Visibilidad equivale a vulnerabilidad. Así que, mientras otros construían mansiones que se veían desde el espacio, Zambada invirtió sus miles de millones en negocios tan comunes que aburrían a cualquiera. Una granja lechera por aquí, una constructora por allá. El tipo de operaciones que hacen bostezar a los contadores y que los agentes federales miran hacia otro lado. La estrategia funcionó más allá de toda imaginación. El Chapo fue capturado 3 veces. Pablo Escobar murió acribillado a balazos en una azotea. Pero El Mayo, año tras año, permaneció libre, sin esconderse en cuevas ni cambiar de casa de seguridad. Simplemente vivía su vida, moviendo su mercancía y construyendo su imperio, vestido como si fuera a supervisar la cosecha de maíz. Al final de su carrera, Zambada se había convertido en una figura casi mítica. No existían fotografías confirmadas. Su voz nunca había sido grabada. Concedió una sola entrevista en 2010, e incluso entonces nadie sabía dónde estaba realmente. Número 7. De la leche al lavado de dinero. El extraño imperio de fachadas legítimas. Una empresa láctea fue la primera obra maestra de El Mayo. No fue su primer delito. Su primer negocio legal fue en 1988, mientras que los envíos de cocaína le reportaban millones. Zambada registró nueva industria de ganaderos de Culiacán. La empresa producía leche pasteurizada y queso bajo la marca Santa Mónica. En pocos años, familias de todo Sinaloa vertían su leche en los cereales de sus hijos. Parte de ella incluso se exportaba a Estados Unidos. Un narcotraficante fugitivo suministraba la crema para el café de la mañana. Investigadores del Tesoro estadounidense descubrieron una extensa red de fachadas. En Establo, Puerto Rico, un enorme rancho de 760 hectáreas albergaba cientos de granjas de ganado y aves de corral. Parecía normal, salvo por la pista de aterrizaje privada donde aterrizaban aviones cargados de contrabando. Cuando las autoridades lo confiscaron en 2000, el rancho finalmente fue devuelto a la familia Zambada. Ese era el poder que tenía Zambada. Creó Jamarro Constructora, una constructora que ganó contratos para proyectos de ingeniería civil. Perfecta para convertir dinero del narcotráfico en concreto. Multiservicios Jeves ofrecía servicios empresariales. Luego vino el frente más extraño. En 2001, la familia Zambada abrió la estancia infantil Niño Feliz. Entre los socios registrados figuraban el propio Zambada, su esposa Rosario Niebla y una de sus hijas. Los padres inscribían a sus hijos pequeños mientras la familia de El Mayo llevaba la contabilidad. El Tesoro de Estados Unidos la incluyó en la lista negra en 2007, pero la guardería siguió funcionando durante años. Su red también incluía el Parque Acuático Las Cascabel, un parque acuático con piscinas y toboganes. En 2013, funcionarios estadounidenses lo identificaron como otro activo para el lavado de dinero. A pesar de estar sancionado, el parque siguió operando abiertamente, anunciándose en redes sociales. La hija de Zambada, María Teresa, supuestamente supervisaba tanto la guardería como el parque acuático. Estos negocios tenían 2 propósitos: legitimaban el dinero del narcotráfico y consolidaban su poder local.
Muchos en Culiacán crecieron bebiendo leche Santa Mónica sin sospechar de dónde venía el dinero. Número 6. Riqueza indetectable siguiendo el rastro del dinero. Mientras la mayoría de los multimillonarios persiguen los rankings de Forbes, el Mayo pasó 6 décadas haciendo todo lo posible por mantenerse fuera de la lista. Cuando finalmente se enfrentó a la justicia en 2025, las cifras fueron asombrosas, 15.000 millones de dólares confiscados. Pero eso fue solo lo que aceptó renunciar. Algunos analistas estiman su verdadera fortuna entre 40 y 60.000 millones de dólares, lo que lo convierte potencialmente en el criminal más rico de la historia y la segunda persona más rica de México, justo después de los 100.000 millones de Carlos Slim. A modo de comparación, Pablo Escobar, en su apogeo, tenía un patrimonio de alrededor de 30.000 millones de dólares bajo el liderazgo de El Mayo. Los ingresos anuales del cártel de Sinaloa se estimaban entre 3.000 millones y 39.000 millones de dólares, dependiendo del año. Tan solo los envíos de varias toneladas de cocaína generaban miles de millones anualmente. Las autoridades calcularon que el cártel generaba 11.000 millones de dólares al año solo por la venta de narcóticos, y eso basándose únicamente en la droga incautada. El cártel también mantuvo un estimado de 20.000 millones de dólares en efectivo e inversiones en diversos momentos durante casi 6 décadas. Los investigadores estiman que el cártel generó cientos de miles de millones en ingresos totales. A diferencia de Escobar, quien ostentaba su riqueza con un zoológico privado y una enorme propiedad, Zambada mantuvo su dinero oculto. La mayor parte estaba invertida en activos que no lo identificaban como narcotraficante. Los agentes estadounidenses pasaron años tratando de rastrearlo, en un frustrante juego del gato y el ratón. Los expertos creen gran parte de su fortuna quizás nunca se encuentre, ya que está dispersa entre propiedades, criptomonedas y negocios legítimos. Número 5. De campesino a capo, la conexión cubana que lo cambió todo. Antes de convertirse en El Mayo, Ismael Zambada era solo otro niño campesino en la zona rural de Sinaloa. Su familia trabajaba los campos y apenas sobrevivía. Creció en un entorno donde la línea entre el trabajo legal y la actividad criminal se difuminaba como olas de calor en el horizonte. De adolescente, comenzó a notar un patrón. Algunos vecinos prosperaban, otros, trabajando igual de duro, seguían siendo pobres. La diferencia radicaba en las drogas. Pero el destino de Ismael no se sellaría realmente hasta que conoció a Antonio Cruz, su cuñado y ex policía cubano que había huido del régimen de Castro. Cruz no solo trajo consigo astucia callejera, sino también contactos y conocimiento del funcionamiento del mundo criminal. Tras establecerse en Miami e involucrarse en actividades ilícitas, le extendió una invitación que lo cambiaría todo. Por primera vez, el joven campesino de Sinaloa entró en un mundo diferente. Los rascacielos de Miami se alzaban imponentes, los autos de lujo recorrían las calles. Vio de primera mano la riqueza que el narcotráfico podía generar, una riqueza inimaginable para la mayoría. Pero Miami fue solo un anticipo. Su traslado a Los Ángeles marcó el verdadero comienzo en la ciudad de Los Ángeles. Cruz se consolidó como un respetado capo de la droga. Bajo su tutela, Zambada pasó de la producción a la distribución, aprendiendo todo el oficio. Cuando Zambada regresó a México, volvió transformado, armado con experiencia y contactos. Demostró un talento natural para los negocios y la logística. Su habilidad para moverse en las sombras, combinada con una aguda inteligencia, lo distinguió rápidamente. El verdadero aprendizaje llegó cuando El Mayo ingresó al cártel de Guadalajara. Trabajó bajo las órdenes de la primera generación de capós de la droga mexicanos, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Los vio construir imperios sin precedentes de marihuana y opio. Aprendió cómo se manejaban enormes sumas de dinero, cómo se establecían las conexiones internacionales y cómo la corrupción se infiltraba en todos los niveles del gobierno. Pero la mayor lección fue verlos fracasar. Sus ostentosos estilos de vida llamaban la atención. Zambada tomó nota y optó por un camino diferente: permanecer en las sombras. Número 4. Ascendiendo a las grandes ligas del narcotráfico. La alianza que lo cambió todo surgió cuando El Mayo unió fuerzas con Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos. Carrillo Fuentes dirigía el cártel de Juárez y había ideado algo revolucionario. ¿Para qué usar camiones y cruzar la frontera si se podían usar aviones? Amado había comenzado a comprar aviones Boeing 727, del tipo que normalmente transportaba cientos de pasajeros. Solo que estos aviones no transportaban turistas. Transportaban toneladas de cocaína a 9.000 metros de altura para Zambada. Esta alianza le abrió horizontes completamente nuevos. Todo lo que había aprendido de repente le pareció insignificante.
Esto no se trataba de mulas cargando mochilas por el desierto, era logística a escala industrial bajo la tutela de Amado. El Mayo aprendió a coordinar operaciones complejas que involucraban múltiples países y diversos medios de transporte. Estableció contactos cruciales con proveedores colombianos, adentrándose cada vez más en la cadena de suministro global de cocaína. Antes traficaba marihuana y heroína, ahora jugaba en las grandes ligas con la cocaína colombiana. Incluso hay rumores de que durante este periodo, el Mayo pudo haber tenido interacciones indirectas con el mismísimo Pablo Escobar a través de Carrillo Fuentes. Si llegaron a conocerse o no sigue siendo un misterio, pero la mera posibilidad demuestra el grado de influencia que había alcanzado Zambada. Lo que sí es seguro es que Zambada absorbió las lecciones de todos, incluso de Amado. Aprendió que la innovación importaba, que el negocio de la droga requería una adaptación constante por parte de los colombianos. Aprendió sobre escala y eficiencia. Número 3. Sangre en Guadalajara, el asesinato que lo destrozó todo. El 7 de febrero de 1985, un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camarena salió del consulado estadounidense en Guadalajara, México. Nunca llegó a casa. Camarena había estado trabajando encubierto, acercándose demasiado a las operaciones de los cárteles de Guadalajara. Así que lo atraparon en plena calle a plena luz del día. Lo que siguió fue una brutal tortura, interrogatorios y asesinatos. El cártel eliminó a un agente federal en territorio extranjero con tal arrogancia que parecían creerse intocables. Se equivocaban. La respuesta de las autoridades estadounidenses y mexicanas fue implacable y abrumadora. No se trataba de la detención de un simple traficante local, era una declaración de guerra. En cuestión de meses, toda la estructura de poder del narcotráfico mexicano se derrumbó. Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que había convertido al cártel de Guadalajara en una fuerza dominante, fue arrestado. Rafael Caro Quintero cayó después. Ernesto Fonseca le siguió. Los capós de capós estaban de repente en prisión, enfrentando décadas tras las rejas. Gallardo fue sentenciado inicialmente a 40 años, y en 2017 se le añadieron otros 37 años por su participación en el asesinato de Camarena. El imperio que había construido durante años se desmoronaba para la mayoría de los involucrados en el narcotráfico. Este habría sido el fin. Las fuerzas del orden buscaban a todos los conectados con el cártel. La época dorada del narcotráfico mexicano parecía haber terminado. Pero el Mayo Zambada vio algo diferente entre los escombros. Vio una oportunidad para la que años de trabajo silencioso lo habían preparado. Zambada había estado luchando por el protagonismo, cultivando conexiones, aprendiendo el negocio desde todos los ángulos y manteniéndose discreto. Ahora, con el viejo orden destruido, había un vacío de poder esperando ser llenado. Número 2. Nacimiento del Cártel de Sinaloa en 1998 y nuevas reglas. Cuando el poder queda vacante, suelen seguir las guerras. Pero esta vez, 3 hombres hicieron un cálculo diferente. En lugar de luchar entre sí, se aliarían. El Mayo Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José El Azul Espargosa Moreno tenían la vista puesta en el mismo premio. Estos 3 hombres observaron el caos y se hicieron una pregunta simple. ¿Por qué pelear por las migajas cuando podemos construir un imperio? 3 años después del colapso del cártel de Guadalajara, los 3 fundaron el Cártel de Sinaloa. Se convertiría en la organización de narcotráfico más poderosa de la historia del hemisferio occidental. No solo reconstruyeron lo que había sido destruido, sino que lo revolucionaron. El antiguo Cártel de Guadalajara operaba como una jerarquía tradicional, con jefes en la cima que daban órdenes a sus subordinados. Esa estructura centralizada lo hacía poderoso, pero también vulnerable. Si eliminaban a los líderes, toda la operación se desmoronaba. El Mayo tenía una visión diferente. El Cártel de Sinaloa utilizaría una estructura horizontal descentralizada en lugar de un solo jefe controlándolo todo. Habría varios líderes operando de forma semi-independiente, pero cooperando cuando les convenía. Se podía arrestar a un líder, incluso a 2 o 3, y la organización seguiría funcionando. Zambada asumió el rol de estratega y coordinador logístico. No le interesaba ser la cara pública, ese papel eventualmente recaería en el Chapo. El Mayo se centró en lo que mejor sabía hacer, construir redes, coordinar operaciones y mantenerse invisible. Bajo su dirección, el cártel expandió su control sobre rutas clave de narcotráfico a través de Sinaloa, Sonora y Baja California. Estos no eran territorios al azar, representaban corredores estratégicos que conectaban la producción de drogas en Sudamérica con el resto del mundo. En Estados Unidos,
El mercado de consumo masivo experimentó una rápida aparición de túneles subterráneos bajo la frontera entre Estados Unidos y México. No se trataba de simples agujeros en el suelo, sino de sofisticados pasadizos con sistemas de iluminación y ventilación e incluso vías férreas. Algunos se extendían a lo largo de más de medio kilómetro bajo tierra, eludiendo equipos de vigilancia fronteriza valorados en miles de millones de dólares. Los aviones seguían siendo un medio de transporte importante, pero el cártel fue más allá. Pequeñas aeronaves volaban a baja altura y a gran velocidad utilizando pistas de aterrizaje remotas. Luego llegó quizás la innovación más audaz, los narcosubmarinos. Estas embarcaciones semisumergibles se mantenían a baja altura en el agua, casi invisibles para las patrullas de la Guardia Costera, y eran construidas en las selvas colombianas. Podían transportar varias toneladas de cocaína y recorrer miles de kilómetros. La organización también diversificó su cartera de productos. La María Ana y la Giro Una tradicionales seguían siendo rentables. Pero el verdadero dinero estaba en la cocaína y la metafetamina. A mediados de la década de 1990, los ingresos anuales se estimaban entre 3.000 y 39.000 millones de dólares, y en el centro de todo estaba el Mayo Zambada, aún invisible, aún al mando. Número 1. La Guerra de Tijuana, cuando la sangre se convirtió en el precio del poder. Un amigo cercano del Chapo, Armando Rayo López, fue asesinado en 1989. Ese único asesinato encendió la mecha que explotaría en una de las guerras más sangrientas de la historia del narcotráfico mexicano. El cártel de Sinaloa había mantenido una tensa alianza con los hermanos Arellano Félix, quienes controlaban el lucrativo corredor de narcotráfico de Tijuana. Pero cuando el Rayo fue eliminado, esa frágil paz se hizo añicos. El Chapo quería venganza y necesitaba saber de qué lado estaba su socio. El Mayo se enfrentó a una decisión que definiría la siguiente década. Podía mantenerse neutral y potencialmente perder a su aliado más importante, o podía apoyar la sed de venganza del Chapo y sumergirse en una guerra que costaría miles de vidas. Zambada eligió la sangre. La decisión desencadenó uno de los enfrentamientos más violentos en la historia del crimen organizado mexicano. Los asesinatos se volvieron algo común. En las ciudades fronterizas, los secuestros ocurrían a plena luz del día. Los cuerpos empezaban a aparecer con mayor frecuencia, cada uno un mensaje para el otro bando. Esto no era una simple disputa territorial, era un conflicto a gran escala entre dos de las organizaciones más poderosas de México. Ambas luchaban por el control de la Ruta Dorada hacia California, valorada en miles de millones de dólares anuales. La atención mediática se intensificó a medida que la violencia se descontrolaba. Las autoridades federales se vieron desbordadas, incapaces de contener el derramamiento de sangre, pero donde otros veían caos, el Mayo vio una oportunidad.